Nadira Mindfulness y Bienestar se ha convertido en Spiritual Experience Nadira. Pero la esencia, lo que hay detrás, no ha cambiado. Spiritual Experience Nadira es un concepto que abarca la idea de transmitiros mi pasión por el autocuidado, la salud mental y el bienestar. Es un estilo de vida, implica confianza y enraizamiento. Es dejarte llevar por la experiencia y entrar en contacto contigo, abriéndote a la sutileza de las sensaciones más profundas, aquello que no se ve a simple vista. Estar en contacto con la naturaleza, con tu cuerpo en movimiento, danzando o estirándote conscientemente. La música, los instrumentos sanadores y el ritmo del latido del tambor. Requiere intención y disciplina, la disciplina de cuidarte cada día. Significa abrir tu mente para estar presente y hacerte cargo de tu bienestar. Spiritual Experience Nadira huele a palo santo aderezado con salvia. Se ilumina con una vela en el corazón de la sal del Himalaya. Es moverte con soltura y consciencia. Es transitar cada emoción desde la curiosidad y la plenitud. Es irte a un retiro y volver pesando 100 kilos menos. Es ser tú por fin y sin justificaciones. Sentirte libre desde la aceptación bondadosa hacia ti mismo, hacia ti misma. Es escuchar esa voz que te habla desde adentro y se llama intuición. Es amor. Un distintivo de calidad que te garantiza que he puesto la piel en cuidar hasta el más mínimo detalle para que cada vez que miras hacia tu interior te sientas en casa. Es una invitación a habitarte desde adentro con una mirada compasiva y tierna. El camino para derretir corazas y disolver patrones que ya no te sirven ni te hacen bien. Se extiende mucho más allá de lo que ocurre en la esterilla de yoga, en el zafu de meditación o en la sesión de terapia. Deja pozo y te alienta a transformarte progresiva y sutilmente, transitando tu proceso con intención y devoción. Estar en paz aún en medio de la tempestad, porque sabes que todo pasa y saldrás adelante con los recursos adecuados. Facilito actividades que promueven la autoconsciencia desde una perspectiva bondadosa y con un abordaje sensible al trauma. De este modo, podrás tomar las riendas de tu vida, entendiendo el desarrollo espiritual como la vía de acceso a estados más elevados de consciencia, siempre con el foco puesto en el autocuidado. Mi misión es acompañarte en la integración de la práctica que mejor se adapte a tus necesidades en este momento de tu trayectoria vital. Estoy aquí para guiarte hacia las respuestas que alberga tu corazón. ¿Te vienes? Y después de haberos contado todo lo que pretendo transmitir con la nueva marca, con mi nueva marca, mi nueva imagen, quiero ahora explicar el porqué de ese cambio, porque antes Nadira Mindfulness y Bienestar y ahora Spiritual Experience Nadira. Bueno, en primer lugar, explicar que Nadira no cambia porque Nadira es un juego de palabras con Natalia, Mediterráneo, respira. Y esa sí que es una esencia que mantengo y que quiero seguir transmitiendo. De hecho, hay gente que piensa que me llamo Nadira, me llaman Nadira y no les corrijo en ningún momento, me parece bien que me llamen Nadira, Natalia, Nat, Natalie. Todos esos son nombres con los que yo me siento identificada y resueno con ellos. Y cuando empecé, hace 7 años, mi intención era dedicarme casi en exclusiva a transmitir y divulgar el mindfulness, la práctica de mindfulness. Si bien es cierto que luego vi que solo de eso no se puede vivir, a priori quizás sí que podría haber, si hubiera centrado solo en eso, quizás sí. Pero no solo se trata de eso, sino que al poco empecé a impartir clases de yoga. Yo en la primera formación que empecé a hacer de todo lo que es este mundo espiritual fue la formación de terapia Gestalt, que es una formación que me habilita como terapeuta, que dura 3 años, en mi caso fueron 4, porque hubo una pandemia, un confinamiento de por medio. Cuando yo empecé mi propia empresa, Nadira Mindfulness y Bienestar,
llevaba un año de formación de terapia Gestalt y me acababa de formar como profesora de Mindfulness, del programa de terapia cognitiva basada en Mindfulness. Y este programa, bueno, en general el concepto del Mindfulness es divulgar y acercar a la población una práctica cuyos orígenes son la meditación vipassana procedente del budismo y la práctica de mindfulness basándose en esa meditación vipassana y en esas técnicas contemplativas ofrece una práctica totalmente secular y occidentalizada. Eso está muy bien para aproximar esta práctica, esta capacidad de conectar con nosotros mismos, estas técnicas contemplativas que van genial para regular el estrés y para crear autoconsciencia, así lo aproximamos a la sociedad en general, tiene mayor alcance y está también disponible para aquellos más escépticos porque tiene mucha evidencia científica. ¿Qué pasa? Que esta práctica, como bien decía, su origen es la meditación vipassana procedente del budismo. Para mí, centrarme solo, o aunque yo ya no me centraba solo en eso, ni mucho menos, lo que es mi labor no ha cambiado de la noche a la mañana, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero sí que mi nombre de empresa sea Nadira Mindfulness, cuando mindfulness es esta práctica que despoja la toma de conciencia de la parte más espiritual y mística, y que es el núcleo y es realmente el origen de toda práctica contemplativa, pues no me siento ya identificada con que esa palabra mindfulness aparezca en mi logo. Yo sigo impartiendo el curso de mindfulness, para mí fue un antes y un después cuando lo hice como alumna, y es una práctica que, como digo, se trae a la sociedad y permite que la sociedad empiece con este tipo de prácticas y luego cada cual llegará y evolucionará su práctica hasta donde cada cual sienta. Pero sí que no quería estar encasillada en la práctica de mindfulness, pues eso, que está despojada de la parte más espiritual y que para mí es esencial. Por otro lado, mis clases de yoga, bueno, mi maestra, a quien adoro y admiro, ella fue discípula de Iyengar, entonces el yoga que a mí me ha enseñado, que luego yo he seguido haciendo formaciones, pero el que yo he conocido y en el que yo me he formado, hice los 3 años de formación con ella, está muy basado en la alineación física y la práctica de Iyengar purista, que esa sí que no la he impartido nunca, la purista, pero la purista también está despojada de esa parte más espiritual, pues de cantar mantras, de practicar mudras, de practicar técnicas de meditación que pueden ser, pues eso, más psicoemocionales, por así decirlo. Entonces, para mí la práctica de yoga, en las sesiones yo sí que incluyo toda esa parte y con el tiempo ha ido evolucionando. Desde el principio incluí siempre la práctica de sonoterapia en las sesiones de yoga, no todas las semanas, pero siempre, cada 2 o 3 semanas me llevo los cuencos y está incluido, ¿no? Los cuencos tibetanos, el cuenco de cuarzo, el tambor chamánico, he ido ampliando el repertorio también de instrumentos, ¿no? Pero últimamente además he integrado el entonar mantras, el explicar los mantras, la práctica de mudras y sigo pues practicando sí que la parte de las asanas y de las posturas, esa alineación tan precisa que es la propia y la característica del yoga Iyengar, que es lo más terapéutico para practicar asana. Por lo tanto, el yoga que yo imparto ya no lo llamo yoga Iyengar, es yoga integral basado en la alineación del yoga Iyengar, ¿vale? En la alineación física. Esa parte sí, pero luego está todo lo demás y que para mí es fundamental y esencial. Entonces este cambio que yo he dado es que, aunque por ejemplo incluso el logo inicial, el que me hicieron hace 7 años, me parece que es un logo objetivamente bonito, me ha encantado, pero ya últimamente, en los últimos meses, ya ni siquiera me sentía identificada con esa imagen, con ese logo. Y necesitaba un cambio, necesitaba una imagen nueva que transmitiera mi nueva manera de impartir, que como digo no ha sido de hoy a mañana, sino ha ido evolucionando, ha habido alumnas que me han dicho hay que ver cómo están cambiando tus clases, que ha habido un cambio, ¿no? Y también los tipos de talleres que imparto, pues me voy cada vez más a las dinámicas psicoemocionales, psicocorporales,
y sí que en todo momento, que esto también ha sido desde el principio, solo que cada vez lo voy haciendo de manera más explícita y que no quede tan implícito, las herramientas que yo he adquirido en la formación como terapeuta, al formarme como terapeuta Gestalt, que es la psicología humanista, esas técnicas que te ayudan a conectar con tu cuerpo, a estar presente y a actuar en coherencia entre lo que sientes, lo que dices y lo que haces, que no es nada fácil y que requiere todo un proceso y mucha práctica. Todo eso lo voy transmitiendo en talleres, en cursos, en retiros, en clases. Y en esencia lo que pretendo es transmitir que el crecimiento espiritual, pues como siempre digo, va mucho más allá de lo que hacemos en una sesión individual de terapia, o en una sonoterapia, o en yoga, o meditando, o en un taller psicoemocional, ¿no? O en un retiro. Es al final que todo tenga coherencia, que se vayan encajando las piezas e ir encontrando la técnica que mejor se adapta a ti y conectar con la experiencia propia. Por eso es spiritual experience, que sea una experiencia espiritual en tu interior, en lo que tú estás viviendo, que lo integres de ese modo y que vayas pudiendo darle forma a tu paisaje interior, a tu mundo emocional, con la ayuda de la consciencia corporal, de la meditación, de las técnicas introspectivas, de la terapia, de las herramientas que tú estés ahora mismo aplicándote, que irán cambiando. Ahora voy aquí y me lo dejo para integrar, luego voy a lo otro, o voy con esta persona, luego voy con la otra, y el poder ir reconociendo tu propio mundo interior y siendo consciente de ti. Y todo eso, en una sola palabra, mindfulness, no se transmite. Más allá de lo que comentaba, ¿no? No quiero que solo quedarme encasillada. Esa es una parte de lo que yo transmito o divulgo, el mindfulness, y sigue estando presente, pero hay más, ¿no? Y al final ese poder integrar todo tu mundo interior, si solo es mindfulness, no se da esa integración, porque vale, aprendes a meditar, a ser consciente de tu cuerpo, de las sensaciones físicas, de tus emociones, de tus pensamientos, de cómo puedes cuidarte, todo eso hacemos en el curso de mindfulness, pero siempre va a haber partes de ti que te cuesta aceptar, partes de ti que no puedas ver porque hay ángulos muertos, o dificultades en la consciencia corporal, o dificultades en sentir las emociones, que esto viene de la falta de consciencia corporal. Entonces, ahí falta integrar otras herramientas, y sin esas otras herramientas no se puede dar un concepto, no se puede dar una autoconsciencia global de tu ser, de ti mismo, de ti misma. Por lo tanto, a donde yo voy es a la experiencia espiritual como un todo, algo que abarca mucho más y que no se consigue en un curso de un mes, ni en un retiro de un fin de semana, ni en una clase de yoga de un día. Es un camino, y no es lineal, ¿no? Hay fluctuaciones y a veces dices, estaré iluminada, y entonces ocurre algo y dices, vale, no estoy iluminada. Y está bien, y ver esas sombras, las luces, las sombras, el ir integrándolas y el ir encajándolas con distintas herramientas. Y por eso ese cambio que he dado, que necesitaba transmitirlo, ¿no? con muchas herramientas y con muchas formas con las que se puede mirar hacia adentro, ¿no? Con rituales, con técnicas, que no sea todo tan occidentalizado. Y sí que es cierto que para mí es importante que haya tierra, que no sea todo místico, porque al final es lo que yo llamo los volados espirituales, ¿no? Que es como muy volado y mucha avidez espiritual de hacer muchas experiencias. Es como tierra, ¿no? Que esto a mí me lo da la terapia. Tierra, vuelve a tierra. Entonces ese baile entre la espiritualidad y lo terrenal. Pues el yin y el yang, el día y la noche, la luz y la oscuridad, la luz y la sombra, ¿no? Que no sea todo luz ni todo espiritual, pero sí integrar la experiencia en un todo que al final hace que el mundo interior tenga sentido. Y poder verte así de una manera más amable y compasiva contigo mismo. Al final tienes que ver tus sombras
para poder quererte y aceptarte. Y desde esa aceptación es desde donde puede haber un cambio, ¿no? Pero para ello tiene que haber toda una experiencia espiritual, incluyendo la parte terrenal, que también somos tierra. Y eso es importante para mí. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta sobre mis servicios, sobre la ubicación, tenéis toda la información en mi página web y podéis contactarme también por WhatsApp o por teléfono. Muchas gracias por ver y estoy a vuestra entera disposición. Namaste.